Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Agustín Ranguni, cuando mencionás al presidente de Francia, todos los hechos públicos de una persona que tiene que ver con el Estado del país que sea, tiene que ver con el Estado, aunque esto parezca una redundancia. Sin embargo, tiene que ver con las costumbres. En el caso Francia, ayer lo hablaba con nuestro columnista Félix José Hernández desde París. Yo le hice la misma pregunta. Va a tener que contestarle a los periodistas y evidentemente esto puede desequilibrar su gobierno. De ninguna manera. En Francia la vida privada es algo intocable. Cada uno en su vida lo que le parezca conveniente. Esto no debe afectar al presidente Hollande a seguir ejerciendo normalmente su cargo de presidente de Francia. Son palabras de quien conoce muy bien el paño. En Francia la situación evidentemente es de respeto al privado. Pero ya hubo otros casos de presidentes franceses que se le conocieron estos hechos. El caso Mitterrand, por ejemplo. Claro. El caso Jacques Chirac, por ejemplo. Además. Sí, pero es lo mismo. Asegura Félix José Hernández que en París o en Francia el hecho de preservar las acciones privadas son como una especie de condición natural de cualquier francés. Una cosa es la función que ejerce en calidad de presidente, otra cosa es puertas adentro de su casa o en su vida privada. Pero Agustín Ranguni, hagamos un ejercicio de imaginación que no es tanto, porque vamos a repasar hechos públicos de personalidades públicas. En plena corrupción de don Benito Berlusconi, y no me equivoqué. Estás hablando de Italia, hablando de Francia. No, por eso. Pero digo Benito, y no me equivoco, que él se presentaba en la primera elección, se presentaba como un Mussolini joven. Sí. Silvio Berlusconi alardeaba que él era una política en Italia, como se dio en otros países, esta irrupción de empresarios en la vida pública. Por ejemplo, para poner un ejemplo mexicano, Vicente Fox, gerente general de Coca-Cola, irrumpe en la vida política, en la vida pública como político, y ganó la elección, después de 70 y pico de años del PRI gobernando México. Y en Italia, el hecho en que Berlusconi terminó adaptando hasta las leyes para beneficiarse por tantas denuncias de corrupción, en plena etapa de corrupción, él salió a decir que muchos de los italianos tenían en él un ejemplo a seguir precisamente por lo que él hacía su vida privada. Pero mi querido Arturo, vuelvo a lo mismo. Una cosa es hablar de México y de Fox y de su famosa esposa, hablar de el señor Mussolini joven. No, bueno, recordame el apellido porque no me... Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi en Italia, que realmente es un paradigma de otro Hitler, como bien, más que Mussolini, como Hitler, ¿no? Porque él manejó la política a los Hitler. Le faltó solamente mandar los tanques. Pero yo sigo con ejercicio de imaginación. Silvio Berlusconi anunció, Agustín Ranguni, anunció que quiere presentarse a las elecciones de la Unión Europea como parlamentario italiano para mayo próximo. Sí, de acuerdo, pero no mezclemos, porque una cosa es Berlusconi, otra cosa es Fox, y otra cosa es el señor Hollande y París. Sí, yo lo que señalo, más allá de lo que dijo tu corresponsal en Francia, y respeto por supuesto, es que lo público digamos, aquellas personas que son públicas y ocupan cargos electivos o cargos de orden nacional en el Estado, pasan a ser un hecho público. Totalmente, y nos estamos ocupando de esos hechos. Esto significa que ha trascendido fronteras inclusive, pero te reitero, en Francia
el hecho de ser un hecho privado lo preserva de dar explicaciones o de relacionarlo con su función pública, a tal punto que el señor Hollande, en plena conferencia de prensa de esta mañana, dijo que de cualquier manera no permite que se meta en su privada, pero de cualquier manera no va a iniciar un juicio a la revista que denunció este suceso, que es hoy la comidilla de la opinión pública en Francia. Una cosa que es lo público, y otra cosa muy distinta, lo que pasa en su vida privada. Hollande, la primera reacción que tuvo cuando se enteró la población a partir de la publicación de una revista que había alquilado una propiedad muy cercana donde supuestamente se encontraba el presidente francés con su actriz amiga, salió a denostar al periodismo. Con su amante, porque sabe también de que él pasó varias noches de la semana pasada en ese departamento durante la noche, si digo bien. Y además también, bueno, hay otros factores, como por ejemplo, que no cumplió algunas disposiciones de tránsito, ni tampoco se cumplió algunos de los aspectos que tienen que ver con la mandatario. O sea, el señor Hollande ha cometido varios errores, pero se los puede juzgar desde el punto de vista de su función pública. No se lo puede juzgar en cuanto a opinión pública de lo que respecta a su vida personal. Pero Agustín Ranguni, cuando Hollande, con una filosofía socialista en el gobierno francés, a denostar a la publicación, también demuestra la habilidad de su custodia, porque si una revista puede alquilar un departamento cercano a su nidito de amor, eso está demostrando que también podían haberle puesto una bomba o cosa por el estilo. Pero yo estoy de acuerdo contigo en el fondo. Lo que te estoy diciendo que en la realidad francesa se preserva lo propio, lo personal, algo como... Y además, otro detalle para no perder de... Hollande en estas horas todavía no se ha tomado estos hechos como para encuestarlo, por lo menos hasta hace día, tenía nada más que un 17% de la aprobación pública. Es decir, una cifra muy baja para alguien que ha tenido altos índices de credibilidad en su comienzo de la gestión presidente de Francia y después se fue gastando hasta este piso, hasta no se sabe si es piso todavía, por lo menos es lo último que se sabe. La situación en Francia es realmente lamentable, la degradación de los índices económicos y las que vive todos los habitantes de Francia, una presidencia desastrosa. Evidentemente, hasta más. El señor Hollande tenía que contestar hoy esta conferencia de prensa y uno de los aspectos era en qué posición política iba a responder las preguntas de los periodistas. Si es un socialista liberal o si es un socialista democrático. Recordad que en Argentina tuvimos un presidente socialdemócrata que fue el expresidente Alfonsín, pero lo asumía con total naturalidad. Hoy el presidente tiene que explicar a la gente cuál es el rol, cuál es el lugar político que él asume. Sin embargo, un periodista le dijo, bueno, usted para nosotros es socialdemócrata, sí lo soy, pero no lo publique. Además, otro detalle, no tenemos que perder este ejercicio de imaginación ciudadana con uso de en los medios de difusión, que somos Agustín Ranguni y yo, estamos señalando. Francia tuvo a Nicolás Sarkozy, alguien que arrasó en las elecciones. Literalmente tuvo mayoría en lo que en Francia se denomina la Asamblea Nacional, esta unificación del Senado y diputados que existe en otros países. Y a partir de su contacto con la farándula, a través terminó siendo su pareja, su esposa, así hizo el descalabro del gobierno, no terminó beneficiado por esa imagen humana de un duro como era Nicolás Sarkozy, que se termina cantando con una cantante, porque está siendo enjuiciado, por lo menos hasta hace un par de semanas, hasta tener que ir a declarar la relación que mantiene o que mantuvo como en un elemento de financiación para su campaña, insisto, que arrasó el Estado de Francia,
no podemos decirla porque esto ya es estado jurídico, L'Oréal de París, y la financiación que recibió hipotéticamente, o se dice que había recibido de el líder de Libia, o como se llame, porque bueno, era un estado, un estudio tan particular con que iba a su frente, ¿no? Sí, pero vuelvo a lo mismo, parece que estamos mezclando. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste porque son hechos públicos. Pero una cosa es lo personal, lo que identifica una clara conducta de los franceses en respetar toda esta cuestión que tiene que ver con su vida privada y cuestionarlo con todo lo que tiene que ver con la función pública. Esto es lo que pasó hoy en la conferencia de prensa, donde el señor Hollande prometió algunas cosas, datos, como por ejemplo dónde va a seguir viviendo en los próximos días, que dijo que va a ser antes de su viaje a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo reveló que si bien estaba furioso con esta difusión que altera su vida privada, a la cual no transige, y no va a hacerle un juicio a los periodistas que están involucrados a través de la publicación que dio a conocer esta situación. Sí acepta cualquier crítica de tipo político. Una cosa que vale la pena señalar en estos minutos finales en la participación en común, Agustín Rauni, es que en Argentina, en estas horas, se dio a ver un hecho que trascendió, creo, la frontera, no solamente porque lo dijimos y lo comentamos en tu radio, por Radio Miami Internacional, sino que además el hecho en sí mismo es casi el protagonista de la película Psicosis, de aquella fenomenal película de Alfred Hitchcock, un maestro del suspenso en la historia de la cinematografía. En la Argentina, concretamente en la provincia de Buenos Aires, Claudio Alfieri, un señor que vivió hasta hace 2 meses, porque se descubrió su muerte a partir de las emanaciones que genera seguramente la suciedad ambiental tenía instaurada en su domicilio, sumado a los fuertes olores generados por su descomposición a partir de su fallecimiento. Entonces los vecinos llamaron a la policía zonal y irrumpieron a ese domicilio y se encontraron con algo que tiene que ver con aquellas escenas del esperpento. El esperpento es un género teatral creado por don Ramón del Valle Inclán, un formidable autor español que creó un género teatral, que es el esperpento. O si hablamos de Francia, también tenemos que recordar que en 1917 empezó un género teatral a partir por lo grandilocuente, por lo tremebundo que se veía en escena, y eso fue transmitido de boca a oreja, y en esa pequeña sala de París se generó el Gran Guignol. Bueno, en esa casa se vivieron escenas de el esperpento, que por don Ramón del Valle Inclán, el Gran Guignol, en esa salita chiquita de París, ascendió y hoy lo estamos recordando en el 2014. ¿Por qué? Porque Claudio Alfieri tenía atada a la silla cercana a la mesa, esa mesa en la cual él se sentaba todavía 10 años en ese estado de su madre, primero momificado y después como esqueleto, y ese cuadro se terminó describiendo de esta manera. Por lo tanto, a mí me parece que aquello que se aventuró a señalar Alfred Hitchcock en Psicosis, que muchas veces cuando vemos eso uno plantea desde la imaginación de los creadores, cómo la creación supera la realidad. En este caso, la realidad termina superando a la ficción, y vale la pena señalar que este señor, Claudio Alfieri, digo señor por lo del ciudadano, pero por lo hecho es evidentemente que nunca fue, en que durante 10 años que tuvo a su madre atada a la mesa, cobró la jubilación que le correspondían a su madre, y además no hizo la división de bienes, porque en la casa que había, tendría que haberla hecho en función del hermano que falleció, en este caso con su casa vive, lo recaudado en ese domicilio, el cual se encontró su cadáver hace unos 2 meses que sucedió, y fue hace unos días que se supo. Por lo tanto, me permito hacer una parábola, como de las tantas que suelo hacer, y que vos gentilmente publicás en
en el newsletter que 2 veces por semana en el newsletter de TV Miami, unos 40.000 abonados y a mí que lo reciben. La parábola es que en la Argentina muchas veces estamos sentados a la mesa de una ficción, estamos con elementos momificados por aquello de lo sistémico, y que lo que ha hecho de los argentinos tiene que ver con el cartoneo. Digo esto porque Claudio Alfieri también se ganaba otro dinero, u otros dineros, cartoneando, definición que se dio a conocer en los últimos años en la Argentina. Bien. Acabo de recibir una información que puede ser de interés público, sobre todo aquellos que pueden vivir un mal rato cuando hacen un festejo en su propia casa. Y hacen un festejo, por ejemplo, un cumpleaños, o por ejemplo, un aniversario de bodas, por ejemplo, el casamiento de alguien, y se casa. Y lo festejan con música, por ejemplo. Bueno, parece ser que hace unos años aquí, en el año de formación aquí, que fue 2011, perdón, en el 2011, un señor aquí en Miami estaba bajando el cumpleaños de su hija y se escuchaba un poco de música alta. Parece que alguien se quejó, vino un policía y le avisó que tenía que bajar la música, la gente, vecinos que se quejaban. Bajó la música aceptando el reclamo. Parece ser que el policía recibió otra denuncia que volvía a insistir que la estaba. El policía volvió a la casa en cuestión, volvió a reclamar. El señor, el padre de la chica que estaba festejando su cumpleaños, aceptó el reclamo, volvió a bajar la música y dijo si podía seguir la fiesta con un giro, digamos, exclusivo para el interior de la casa. Le dijeron que sí. En el momento que este señor tiene una pequeña discusión con ella, previo a la aceptación de que iba a bajar la música, el policía se molestó por el reclamo del padre de esta, le puso las esposas y lo alojó en el asiento trasero patrullero. Al poco rato lo liberó, lo dejó seguir viviendo su fiesta. El señor se fue a su casa, siguió la fiesta, el policía se retiró. Resulta que, al cabo del tiempo, el abogado de este señor inició acciones judiciales a la policía porque consideró que fue un abuso de autoridad de la policía. Bueno, hoy se está conociendo que un juez acaba de condenar a la ciudad de South Miami a pagar $90.000 por ese incorrecto arresto. Entró a todo esto una suerte de interpretación de cuando la música está fuerte, que moleste a los demás, y cuando la música se puede considerar normal, hasta qué distancia de que se la escuche. Según el juez que intervino en este caso, se va a considerar como responsabilidad del propietario que emite esos ruidos y, en caso de ser necesario, ser condenado, cuando la música se escuche a más de 100 metros de la vivienda. Un tema que evidentemente va a generar polémica, porque los que conviven con ese señor o propiedad en el radio de 100 metros a la redonda pueden estar escuchando ruidos molestos, pero no tienen derecho a reclamarlo porque están dentro de ese radio. Bueno, conclusión, pues acaba de condenar a la ciudad de Miami por el falso arresto, el inadecuado arresto a este señor y la condena a pagar $90.000. Y además sienta jurisprudencia. Sienta jurisprudencia. Se supone que los vecinos de aquellos señores ruidosos en cuanto al audio van a sentirse respaldados por esta decisión jurídica. Bueno, como usted ve, así funciona la policía, la ley y las disposiciones aquí en esta ciudad. Uno puede hacer lo que quiere, tiene absoluta libertad, pero dentro del marco de la ley.
Y en este caso, algunos interpretaron que estaba atentando o de alguna manera molestando a los demás, saliéndose de su propio derecho. Bueno, tuvo esta conclusión. Hasta 100 metros va a escucharse algún ruido molesto sin que esto afecte al titular de la propiedad, como de este señor que terminó por un rato no solo esposado, sino también preso en el asiento trasero del patrullero. Hoy ganó el juicio, se llevará estos $90.000 que debe pagar la ciudad de South Miami. Bueno, Agustín Rancuni, hasta acá hacemos punto y ¿qué? ¿Coma? No, y coma, punto, cerramos este micro y coma, volvemos en cualquier... Muchas gracias, Agustín. Que siga usted muy bien, don Arturo Cavallo, hasta cualquier... Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454.